Saludos, bienvenidos a nuestro canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación. En este caso vamos a estudiar la repetibilidad genética y sus componentes de variabilidad. Recuerden seguirnos en este canal de YouTube de Estadística para Adultos, dar like y compartir los videos. Y seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, vivos.web y JoseJRPG1995. Así que vamos allá. Primero vamos a recordar qué es la repetibilidad genética. Es un parámetro estadístico poblacional que explica la correlación entre registros sucesivos para un carácter en un grupo de animales o en una población de individuos. Este carácter o esta medida se interpreta como una correlación intraclase, es decir, es la correlación entre las medidas que tiene cada animal o entre las medidas repetidas. Cuando se tiene una alta repetibilidad, se necesitan menos registros para realizar la evaluación genética de un animal, ya que la correlación entre registros es mayor. Pero si esta correlación es menor, se necesitarán más registros para poder evaluar al animal de manera correcta. Matemáticamente, la repetibilidad es simplemente una división. En el numerador tenemos varianza genético-adictiva más varianza ambiental permanente y en el denominador varianza fenotípica o total. Pero esto es igual a una división entre la varianza entre animales, que es esta que tenemos aquí en el numerador, dividido entre la misma varianza más la varianza dentro de animales, que simplemente está la variabilidad de los registros sucesivos que tiene un animal. Para poder entonces calcular R, tenemos que calcular sus componentes de variabilidad. En el caso univariado, en este video estudiaremos tres métodos: el ANOVA o análisis de la varianza, ML o máxima verosimilitud y min que cero o estimación de mínima varianza cuadrática insellada. Vamos a recalcar que el modelo estadístico lineal que vamos a trabajar en este video es el modelo lineal general con una vía de clasificación, es decir, que los datos es igual a mu o la media más el efecto aleatorio del animal más un error residual. Ahora vamos a recordar el ANOVA para el caso balanceado. Ojo con esto, vamos a estudiar primeramente caso balanceado, es decir, que el número de registros que tienen todos los animales es el mismo. Esto se le llama que el diseño está equilibrado. Recordemos que la ANOVA lo que busca es dividir la varianza total en diferentes fuentes de variabilidad. En este caso, una fuente animal, una fuente residual. Ahora tenemos que calcular los cuadrados medios, que simplemente son las varianzas de los datos para las diferentes fuentes de variación. Sabemos que son cocientes entre su suma de cuadrados y su grado de libertad. Como vemos aquí, la suma de cuadrados de animales entre el grado de libertad animal es el cuadrado medio animal y la suma de cuadrado residual entre el grado de libertad residual o del error es el cuadrado medio del error. Ahora, si nos vamos a los grados de libertad, para el animal es el número de animales menos 1. Para el error residual es el número de datos menos el número de animales y para el total es el número de datos menos 1. Recordemos que los grados de libertad son la cantidad de información con la cual calculamos los parámetros estadísticos, en este caso la varianza o cuadrado medio. Ahora, la suma de cuadrados, que es el numerador de las varianzas, para el factor animal es simplemente la suma al cuadrado del total de las medidas de cada animal entre K, que es el número de réplicas del diseño, menos un factor de corrección. En este factor, que es este que vemos aquí, n es el número de datos y el numerador es la suma de todos los datos al cuadrado. La suma cuadrado residual es la diferencia entre la suma cuadrado total y la suma cuadrado del animal, y la suma cuadrado total es simplemente la suma de todos los datos al cuadrado menos el factor de corrección. Ahora, las estimaciones de la variabilidad para la población de cada fuente van a ser estas que tenemos aquí para la ANOVA. La variabilidad residual va a ser simplemente igual al cuadrado medio del error calculado y la varianza entre animales o un ANOVA va a ser el cuadrado medio del animal menos el cuadrado medio del error entre K, donde K es el número de réplicas del diseño, como dije anteriormente. También vamos a estudiar el método de máxima verosimilitud o máxima probabilidad, en inglés maximum likelihood,
que para el caso balanceado, repito, caso balanceado tiene estas dos fórmulas. Para la variabilidad residual o del error es igual a la de la ANOVA, y para la variabilidad del animal es igual también, pero cambia este componente que está aquí, que se le agrega, que es 1 menos 1 entre el número de animales. Esto se multiplica por esta diferencia entre cuadrado medio y tenemos la variabilidad del factor animal o el componente de varianza para ese efecto. Esta es la función de verosimilitud logarítmica, es decir, el logaritmo de la probabilidad, que sabemos que lo podemos utilizar para el caso de balanceado, para estimar los componentes de varianza, y para el caso balanceado, para estimar el criterio de información de acá y que otro criterio de información. El logaritmo de la probabilidad también se utiliza para calcular estas dos fórmulas. Por aquí no lo voy a demostrar, pero les dejo la fórmula para los curiosos que quieran saber cómo hacerlo. Pero lo que se hace en la práctica es que se aplican las fórmulas para estimar los componentes de variabilidad directamente para el caso balanceado. Ahora vamos a ver un ejemplo donde tenemos dos animales, cada uno con 4 registros, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Como estos dos animales tienen 4 registros cada uno, el diseño está equilibrado o balanceado. Y los datos son de producción de leche sucesiva en lactancia. En este caso estamos hablando de ganado vacuno. Ahora vamos a ver cómo se calcula manualmente la suma de cuadrado y los grados de libertad. Vemos que la suma al cuadrado total es simplemente la suma de todos los datos al cuadrado menos el factor de corrección, donde aquí tenemos este 8, que es el número de datos, y en el numerador la suma de todos los datos al cuadrado. Y eso nos va a dar este valor que tenemos aquí. Los grados de libertad total va a ser n-1, es decir, el número de datos menos 1. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, 8 menos 1, 7. Ahora, para el factor animal, tenemos la suma de los datos del animal 1 al cuadrado más la suma de los datos del animal 2 al cuadrado entre el número de réplicas. Aquí vendría siendo la cantidad de números o de datos que hay dentro de cada corchete. 1, 2, 3, 4, y aquí hay 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí el denominador cae 4. Menos este valor que es el factor de corrección, nos va a dar este valor que tenemos aquí. Luego el grado de libertad va a ser el número de animales menos 1. Como tenemos dos animales, es 2 menos 1, 1 grado de libertad. Y por último, el cuadrado medio del animal va a ser esto entre esto, y nos va a dar este valor que tenemos aquí, que en este caso es idéntico a la suma al cuadrado porque solo hay un grado de libertad. Por último, la suma al cuadrado residual va a ser una diferencia entre la suma al cuadrado total y la suma al cuadrado del animal, y nos va a dar este valor. Y los grados de libertad residual va a ser la diferencia de el número de datos y la cantidad de animales, es decir, el número de datos menos la cantidad de animales, y en este caso es 6. Por último, el cuadrado medio residual va a ser un cociente entre esto sobre esto, y nos va a dar este valor que está aquí para el cuadrado medio del error o residual. Por último, tenemos que estimar los componentes de variabilidad, que para la ANOVA sabemos que la variabilidad del error o residual va a ser al cuadrado medio calculado para esa fuente, es decir, para el error o residual, y el animal va a ser el cuadrado medio de animal menos el cuadrado medio del error entre el número de réplicas, y esto nos va a dar este valor. Y por último, para estimar repetibilidad, este valor queda en el numerador dividido entre el mismo más esto que está aquí, o sea, esto sobre esto más esto, y nos va a dar 0.59. Un valor relativamente alto, pero recordemos que esto es un ejemplo con pequeños datos para ver cómo se calcula manualmente. También podemos usar el sistema de análisis estadístico SAS para calcular los componentes de varianza usando una ANOVA. Vemos resultados idénticos a los que calculamos de manera manual. Para la fuente de variación animal, un grado de libertad, la suma de cuadrado idéntica y el cuadrado medio idéntico, y para el error todo igual. Y los componentes de varianza son estos dos para el animal y para el error, idéntico a lo que calculé de manera manual. Por lo tanto, puedo asumir que los resultados están correctos. Ahora voy a trabajar este mismo ejemplo con el método de máxima verosimilitud, y lo que tengo que agregar es este factor que está aquí, que es 1 menos 1 medio, que sería 1 menos 0.5, este valor sería 0.5.
Luego, haciendo toda esta operación, me va a dar este valor que está aquí, y a la repetitividad sería cambiar este componente de variabilidad en la fórmula. Luego lo hacemos con SAS y vemos que nos da resultado idéntico a lo que calculé de manera manual. Por lo tanto, puedo asumir que los resultados calculados manualmente están correctos. Ahora, el método Min-que-0 tiene una forma particular para estimar los componentes de varianza. Para el caso balanceado y desbalanceado tengo que usar álgebra matricial. Los componentes de varianza los definimos como un vector donde en cada posición hay un componente de varianza, y para este caso es un vector solo con dos posiciones. En este caso un vector columna, este que vemos aquí es igual a la matriz SSQ a la menos 1 o inversa por un vector gamma. Ahora, ¿cómo armamos esta matriz SSQ? Es muy fácil. Simplemente en las diagonales va a ir K, o el número de réplicas del diseño. Mentira, en las diagonales no. En los extremos van a ir K, o número de réplicas, en este caso 4, como ya calculamos. Y en la diagonal van a ir dos componentes. En el componente superior va a ir K al cuadrado, en este caso 4 por 4 es 16. Y aquí van a ir los grados de libertad total para nuestro modelo. Luego este vector de aquí va a estar compuesto por este valor de arriba, y este valor de abajo va a ser la suma de cuadrados total de los datos. Ahora simplemente invertimos esta matriz, y tenemos la inversa, que simplemente intercambiar estos valores, y a esto lo cambiamos de signo y dividir todo entre el determinante, que lo saqué aquí, que vendría siendo para este caso esto por esto menos esto por esto. Luego que tenemos esta matriz inversa, la multiplicamos por el vector y nos va a dar los componentes de varianza, que son estos que están aquí, que para este caso son idénticos a los calculados por el ANOVA. Es decir, que para el caso balanceado, ANOVA y Min-que-0 van a dar los mismos resultados. Vemos la salida del SAS por el método Min-que-0 y vemos resultados idénticos a los calculados por el ejemplo manual, y por lo tanto puedo asumir que están correctos. Ahora, para el caso de balanceado, necesitamos software estadístico cuando se tienen muchos datos. ¿Por qué? Porque las expresiones matemáticas se vuelven mucho más complejas para la ANOVA, y para máxima verosimilitud se vuelve muchísimo más difícil. Pero aquí podemos ver cómo se calcula manualmente. Para el ANOVA, la suma cuadrada del animal sufre una modificación. Como ya no es el mismo número de registro por animal, ahora tenemos que dividir, en vez de K, es por N sub I, donde N es el número de datos que tiene cada animal. Y K lo vamos a calcular como 1 entre el número de animales menos 1 multiplicado por N menos N sub I al cuadrado sobre N, donde esta N sub I al cuadrado es el número de datos de cada animal al cuadrado. Aquí hay un error, aquí debería decir la sumatoria de N sub I, ¿no? Aquí falta la sumatoria. Pero bueno, ya eso ustedes lo van a saber. Ahora vemos el mismo ejemplo anterior, pero con el último dato faltante. Es decir, ahora asumo que el primer animal tiene 4 datos y el segundo animal tiene 3 datos. Ahora calculamos la suma de cuadrado y los grados de libertad igual al método balanceado para la suma de cuadrado total, pero para la suma de cuadrado de animal vemos que ahora hay una división. Ahora esto va a ser dividido entre 4 más esto dividido entre 3, donde el numerador son la suma de los datos que tiene cada animal y esa suma al cuadrado. Ahora acá va a ser 1 menos el número de animales menos 1, como tenemos 2 animales, 2 menos 1, por el número de datos menos la sumatoria de los datos de cada animal al cuadrado entre el número de datos, y eso nos va a dar 3.4286. Y ahora puedo aplicar la fórmula clásica para la ANOVA en la tabla balanceada, que es igual, lo que cambia la fórmula de K y la fórmula para estimar la suma al cuadrado del animal. Ahora vemos con SAS resultados idénticos a lo que calculé de manera manual. Por lo tanto, puedo asumir que el cálculo manual está correcto. Ahora, en el método máxima verosimilitud, para el caso no balanceado,
tenemos que maximizar el logaritmo de la verosimilitud utilizando métodos numéricos como el de Newton-Raphson, métodos como el de expectativa maximización, como el de la puntuación de Fisher, como otros métodos, hasta que el valor converja o deje de cambiar en cada iteración o en cada ronda. Es decir, vemos que tenemos aquí la función de verosimilitud, el objetivo, la varianza animal y varianza del error, y vemos que en cada iteración o en cada ronda el valor deja de cambiar hasta que converge, ¿no? Tenemos aquí ya los valores prácticamente, estos dos últimos no cambian, y por lo tanto estos son los valores para los componentes de varianza en este caso. Pero el SAS también nos brinda las salidas. Vemos que estos dos componentes son los que acabo de mostrar en la lámina anterior, es decir, la varianza del animal y la varianza del error, y también nos brinda una matriz de covarianzas asintóticas de los parámetros del modelo, en este caso animal y el error. Por último, el min que es 0, para el caso de balanceado, también cambia en su fórmula, pero básicamente es lo mismo. Aquí tenemos estos valores y estos valores K, este valor es K al cuadrado, y estos son los grados de libertad total, y esta es la suma al cuadrado del total. Hacemos esa operación matemática y nos va a dar estos resultados que nos brinda el SAS. Muchísimas gracias, recuerden seguir en esta cuenta de Estadística para Adultos en YouTube, darle like a los videos y compartir.